Hola, buenas. En este vídeo voy a intentar explicar el concepto de familias libres o familias no libres, que es lo mismo que decir un- familias o conjuntos de vectores linealmente dependientes o linealmente independientes. Lo primero que quiero hacer, porque quiero que es algo que quede claro, que el concepto, aunque a lo mejor uno ve la definición así de golpe y parezca un poco rara, que no, quizá no la entienda, quizá sea un poco, no sé, engorrosa, es una definición que nosotros mismos, con el concepto mental que tenemos de linealmente dependiente e independiente, podremos sacar. Y lo que quiero, vamos a intentar a construir nosotros la definición, para que veamos que es algo natural, que no es algo raro. Vale, aquí he puesto simplemente un ejemplo de aquí una serie de vectores. He cogido. Uy, lo he borrado esto sin querer. Aquí tenemos una serie de vectores, tenemos tres vectores de R3. ¿Qué va a significar que sean linealmente dependientes o independientes? En este caso lo vemos fácil. Vemos como, y aquí he puesto como el sinónimo con las matrices, porque en vez de ver con estos vectores, podremos, no es lo mismo, pero podremos haber visto como que sé qué significa que estas tres filas sean linealmente independientes. O qué significa que tres ecuaciones sean linealmente dependientes. El concepto de linealmente dependiente e independiente, ¿qué significa en general? Pues en este caso, nosotros vemos esto y le echamos un vistazo y decimos, eso es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque el tercero es el primero más el segundo en vectores. El primer vector más el segundo vector. Entonces es linealmente dependiente. Pues en este caso es simplemente el primero más el segundo. Podría haber sido tres veces el primero menos dos veces el segundo. Y también sería linealmente dependiente. Pero simplemente es este ejemplo. Vale, entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué significa linealmente dependiente? Pues lo que va a significar de palabra es que existe alguno de los vectores, o uno de los vectores, en este caso uno de estos tres, es combinación lineal de los otros dos. Eso, vale, yo creo que se ve claro. Es el concepto que tenemos de bachillerato y tal. Bueno, pues aquí, en una familia de E sub 1, E sub n vectores, que los vectores pueden ser lo que sean. Dentro de un espacio vectorial puede haber, sobre un espacio vectorial pueden ser de vectores normales, por decirlo entre comillas, que eso sería R2, R3, o puede ser en dimensiones más altas, R4, R5, pueden ser funciones, pueden ser lo que sea, vectores. La importancia es que son lo que llamamos vectores en un espacio vectorial. ¿Qué significa que sean elementos dependientes? Pues lo mismo, que alguno de ellos sea combinación lineal del resto. Es lo mismo que de los ejemplos que ya sabemos. Pero claro, esta definición es una definición buena para entenderla, es decir, que alguno sea combinación del resto, vale, bien. Pero matemáticamente hay que ser formal, hay que hacerlo con los símbolos buenos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a escribir así. Que exista un i desde 1 hasta n, que pertenezca al conjunto desde 1 a una n, es decir, o sea, el i va a valer 1, cualquiera de que sea entre 1 y n, que cumpla que el e sub i pertenezca a E1 al subespacio generado por E1, EI menos 1, EI más 1 hasta I sub n. Esto puede ser un pelín raro, tú dices, ¿cómo que I menos 1, I más 1? ¿Qué significa eso? Lo único que estoy diciendo es, ahí no está el I. El E sub I no está, lo he quitado. Yo por notación simplemente lo voy a escribir de esta manera. Por facilitarme a mí, por facilitar también la notación, porque sea más sencillo, yo creo, lo voy a escribir como el subespacio generado por E1 en puntos suspensivos EI gorrito E sub n. El gorrito va a significar que ese elemento no está en ese subespacio. Es una notación que voy a utilizar más veces, probablemente. Em, ¿Vale? Ahora, aún así podéis ver la definición y decir, pues, ¿qué tiene que ver lo de que algunos sean elementos convencionales del resto con esto? Bueno, pues por pasos. Quiero que veáis que lo que sería hasta aquí, aquí hace aquí como una equivalencia entre alguno de los vectores y existe un i desde 1 hasta n tal que e sub i. Esto, como la familia está indexada, es decir, tiene índices desde el 1 hasta el n, que exista uno de 1 a n tal que e sub i cumpla lo que sea, lo que estoy diciendo es, alguno de esa familia va a cumplir lo que sea. He dicho eso de manera matemática. Entonces, ese lo que sea, ¿qué va a ser? Sea combinación lineal del resto. Pero es que ser combinación lineal del resto va a significar pertenezca al subespacio generado por todos menos él, por el resto. ¿Por qué? Porque el conjunto de... Es decir, el subespacio generado por unos vectores, ya he dicho varias veces que es lo mismo que decir el conjunto de las combinaciones lineales de esos vectores.
Entonces lo que estoy diciendo aquí es E sub i es combinación lineal de E sub 1 hasta E sub n sin el E sub i. El no. Es decir, del resto. Esto también se podría haber escrito, esto último, si queréis verlo de esta manera, como que E sub i es igual a lambda 1 E sub 1 más punto suspensivo. Punto suspensivo. Este hueco lo dejo en blanco a propósito porque sería la posición del E sub i, que está vacía porque es de lo generado por el resto. Lambda n y E sub n. Entonces sería la definición de ser realmente dependiente, que es un concepto, como veis, natural, que es el que ya tenemos mental de antes. Ahora, lo que será al contrario, el linealmente independiente. Por cierto, una familia linealmente independiente se le va a llamar familia libre, normalmente. Simplemente por convenio y por... A la hora de escribir, pues tienes que escribir menos. Libre es más pequeñito que linealmente independiente. Pero bueno, eso simplemente será eso, por convenio, lo llamaremos así. Ahora, volvemos aquí al ejemplo. ¿Qué significa? Es decir, hemos sacado bien qué significa linealmente dependiente. Ahora, ¿qué va a significar linealmente independiente? Pues lo contrario, lo negado. Y decimos, pues vale, muy bien. Podríamos haber cogido esto de aquí. Uy, perdón. eh, Esto de aquí, lo negamos y fuera, y hemos acabado. Pero eso no nos va a dar un entendimiento bueno. Va a ser una definición buena, pero no va a ser un entendimiento bueno. Para entenderlo bien, ¿qué va a significar? Pues em, si que sean linealmente dependientes significa que haya uno que es combinación en el resto, pues que sean linealmente dependientes, pues lo que sí que es todo lo contrario. Que ninguno de ellos sea combinación lineal del resto. ¿Vale? Pues simplemente pues vamos a escribirlo. Que E sub 1 E sub n sea linealmente dependiente o libre, va a ser, significa que ninguno sea combinación lineal del resto. Ningún vector es combinación lineal del resto. Vale, bien. Ahora lo mismo. Definición buena como concepto mental. Ahora, ¿cómo se escribe matemáticamente? Vale, pues se va a escribir así. Que para todo i desde 1 hasta n, E sub i no pertenece a E sub 1 hasta E sub i corrito, E sub n. Es decir, lo generado por todos menos el E sub i. Pues es lo mismo, vamos a ver simplemente la equivalencia entre las dos frases que tenemos. Ningún vector, ¿qué va a querer decir? Va a ser algo por ahí. Bueno, aquí lo que ponemos todos los vectores. Decir todos los vectores y decir ninguno es más o menos parecido, porque lo que vamos a decir es que todos los vectores no cumplen o no pertenecen a. Es lo mismo que decir ningún vector cumple, que todos los vectores no pertenecen a el conjunto que cumplen esas cosas. Puede parecer un poco lioso, pero que veis que es lo mismo. Decir ninguno y decir par todos es casi lo mismo. En el sentido de que el momento que tú niegues la contención o que tú niegues la propiedad que cumplen, es lo mismo. Vale, entonces aquí tenemos más o menos lo de que ningún vector y que sea combinación lineal del resto, exactamente lo mismo. Que pertenezcan al E sub 1 hasta el E sub n quitando el E sub i. Es decir, estoy diciendo todos los vectores o ningún vector va a ser combinación lineal del resto. Es que literalmente es eso. Es traducir a matemáticas la frase que teníamos, esta frase. Y bueno, ya está, eso es por todo por este vídeo, que simplemente quería dar la definición, que es una definición muy muy importante, y ya en otros vídeos, siguientes vídeos, pondré más ejemplos o alguna demostración interesante sobre las familias libres. Bueno, adiós.